Abrimos las puertas del colegio invisible, pero una vez más nuestro colegio no tendrá techo, porque estaremos protegidos por la bóveda celeste, si es que las copas de los árboles nos dejan ver qué hay más allá. Hay historias terribles que se camuflan de leyendas, para evitar que con el paso de los siglos, el daño que causaron se vuelva a materializar. Hay leyendas espantosas que, con poco que ahondemos, comprobaremos que poseen un sustrato absolutamente real, la génesis que dio origen a las mismas. Y hay leyendas urbanas, que desde hace décadas, quién sabe si siglos, nos hacen dudar. La dama de la curva, el guardián del cementerio, el robo de órganos después de una noche loca, la carta a repartir entre 10 personas, o las consecuencias de no hacerlo serán terribles. Son historias que parecen narrarse al calor de un fuego, para que las noches sean más largas, con un grupo de amigos, disfrutando de esa sensación tan apetecible como es el miedo. Lo que ocurre es que no siempre queda ahí. Los protagonistas de las leyendas urbanas se salen de los márgenes de la narración para cometer actos inenarrables. En los próximos minutos conoceremos unos cuantos ejemplos, como siempre, acompañados del contador de historias Teo Rodríguez, la escritora y presidenta de la editora de revista Prisma Publicaciones, Laura Falcó, el director adjunto de Año Cero, Miguel Pedrero, el redactor de Enigmas y director y presentador del espacio radiofónico El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, Jesús Ortega, y el que os habla, escritor y director de las revistas Enigmas y Año Cero, Lorenzo Fernández Bueno. Ah, se me olvidaba. Bienvenidas y bienvenidos. No escucháis mal. Loren está ahí, unos 15 o 20 metros. Estamos en un bosque, son las 12:20 más o menos de la noche. Y aquí hace un frío que pela. Voy a intentar acercarme un poco. Voy a empezar. Sí, voy a empezar otra vez. Creo que se ha equivocado. Vale, sí, porque es que vengo sin aire, tío. Vengo desfondado. Va. Comienza de nuevo. Os dejo con él. Los bosques. ¿Cuántos miedos han quedado atrapados en los bosques? Caminar por ellos es una forma de sentir el golpe de la evidencia, porque siempre he pensado que como especie hemos adaptado la evolución a nuestra comodidad, y eso no siempre es bueno. Sí, yo creo que nos ha hecho más torpes, más predecibles, menos espabilados, porque hemos perdido algo tan intrínsecamente humano como es el instinto animal, el que nos advierte del peligro, el que nos lleva a tomar esa decisión irracional que se acaba desvelando como la correcta. Sí, hoy nos traen a este mismo bosque y si lo hicieran, por ejemplo, con los ojos vendados, yo estoy convencido de que si nos dejaran a mitad del mismo, no tendríamos la capacidad de salir de él. Por ejemplo, haciendo un ejercicio tan sumamente arcaico como es mirar a las estrellas. Incluso es probable que no sepamos ni con una brújula. Y eso es algo que nos trae al presente, a esta época tecnológica, pero que como especie, vuelvo a repetir, nos hace más torpes. Tengo la sensación, caminando por estos senderos, los árboles parece que se van a precipitar sobre mi cabeza. Tengo la sensación, como os digo, de que me estoy metiendo en la boca del lobo. Por eso hoy no os voy a invitar a escuchar un relato de Teo Rodríguez, porque hoy, y no sé si esto es mejor o peor, va a estar en este bosque Teo Rodríguez. Emergencias, ¿en qué dirección se ha producido el suceso? En el condado de Waukesha. Llamo por una emergencia en Big Bend, un callejón al sur de Rivera. De acuerdo. Han encontrado a una chica de 12 años. Parece que la han apuñalado. ¿La han qué? Apuñalado. ¿Apuñalado? Sí. La protagonista de nuestra primera historia prefirió atender a la comodidad antes que al instinto animal que te susurra en cierto modo que estés atento, porque el peligro puede ser inminente.
porque esa sensación es la que te lleva a tomar la buena o la mala decisión. ¿Habéis oído la llamada de teléfono que hace un ciclista a la policía cuando se encuentra con una joven malherida? Ahora veremos qué ocurrió. Yo, como no quiero tomar una mala decisión, acelero el paso porque ya veo que alrededor de un fuego, menos mal, en un claro de este bosque, me aguardan mis queridos compañeros. ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas. Noches. Pues aquí estamos con un poco de frío. A ver, además desapacible, ¿no? Un poco. Desapacible, sí. Lo de Miguel y el frío ya es crónico. Bueno, sí, yo creo que sí. A ver cuándo nos toca algún misterio en el Caribe, ¿no? ¿Qué gallego más raro es este muchacho? Sí, un poco. Chicos, antes de empezar con el tema que vamos a tratar, que yo creo que es, bueno, pues uno de los más sorprendentes, extraños y a la vez interesantes que pueda haber, ¿no? Casi si los abordáramos desde un punto de vista sociológico, el campo que se nos abre es tremendo. Pero antes, como os digo, me gustaría empezar agradeciendo a quienes están ahí al otro lado de lo que sea, del teléfono, de la tablet, del ordenador, la acogida que han dado a este invento raro, este invento que nos lleva de viaje, que es el Colegio Invisible, a través de Facebook, de iVoox, de iTunes, de Podium Podcast, especialmente, escribiéndonos al colegio invisible @podiumpodcast.com. Bueno, pues la acogida, como os digo, lo habéis podido comprobar, es casi un abrazo que nos da calor en una noche tan fría como esta, ¿verdad, Miguel? Bueno, yo creo que todos estamos enormemente agradecidos a la gente que nos sigue y hace comentarios, algunos negativos, otros positivos, aunque decir que la mayoría son comentarios muy muy positivos sobre este programa, sobre lo que hacemos, sobre nuestros viajes, así que encantadísimos y sobre todo deseando que cada vez seamos más. Es que de hecho sin ellos no estaríamos aquí, o sea, eso es así, siempre ha sido así. Jesús, que estás muy callado, hombre. Es que yo hoy tengo... El jovencito. Tengo especialmente miedo porque el personaje va buscando niños y yo estoy bastante... ¿Qué te ha pasado el arroz? Será cabrito. Bueno, yo sí quiero decirles a quienes están ahí al otro lado de la vida, ¿no? Al otro lado de esto, sí quiero decirles que nosotros estamos encantados de viajar, de recorrer estos lugares muy especiales, ¿no? En los que ese misterio siempre parece cobrar forma, esa parte romántica de lo que no tiene explicación. Y además, pues quiero decir, oye, que si nosotros viajamos, pero si se quiere viajar con nosotros, pues se puede hacer, ¿no? De hecho, estamos preparando un encuentro muy especial en fin de año en Egipto, que es un lugar, pues, como sabéis, lleno de misterios. En fin, no voy a decir mucho más, simplemente que quien quiera saber y quien quiera venirse con nosotros a estos viajes puede hacerlo a través de rutasmisterio.es, que se meta ahí y lo verá. Pero en fin, dicho lo cual, Miguel, vamos a empezar contigo. ¿Por qué un bosque, tú que además has estudiado sociología, ¿por qué un bosque nos da miedo, especialmente a estas horas? ¿Tiene algo que ver con nuestro instinto de supervivencia? Tiene que ver absolutamente todo. Nosotros somos entidades biológicas preparadas, programadas para no caminar por los bosques de noche, porque nuestra especie, la especie humana, nos hemos convertido en depredadores gracias a nuestra inteligencia, es decir, a nuestra capacidad para la caza, para construir lugares en los que resguardarnos, para incluso idear formas de caza grupales que tienen mucho éxito, pero en realidad los seres humanos durante decenas o cientos de miles de años no hemos sido cazadores, no hemos sido depredadores, hemos sido presas de diferentes animales. Por lo tanto, una presa lo que no puede hacer es caminar por los bosques de noche, porque es un objetivo fantástico, un blanco muy fácil para todo tipo de animales. Por esa razón, los bosques, hoy en día, en pleno siglo XXI, en plena era de Internet, siguen siendo los lugares epicentro de todos nuestros miedos, porque tenemos en nuestro cerebro ancestral, ese recuerdo de cuando los seres humanos éramos presas, no depredadores, como hoy en día. Y en los bosques, como digo, los bosques son los epicentros de todos nuestros miedos y, por lo tanto, de muchas leyendas urbanas. Pero ojo, de leyendas urbanas que a veces no son tan leyendas. Y si me permites, brevemente, hay una leyenda urbana que es quizás de las más actuales. Yo te permito lo que quieras, ¿eh?
Vale. Si me miras con esa cara, además, yo te permito lo que quieras. Pues fíjate, hay una leyenda urbana que es de las más actuales, o la más actual, y que además sucede en un bosque, o en los bosques. Sobre todo en los bosques de Gran Bretaña. Es la leyenda urbana de los Becks, que es el acrónimo en inglés de niños de ojos negros. Es una leyenda que, como digo, quizás no es tan leyenda, surge en el año 1996, cuando un periodista, Brian Bettel, se encuentra en una pequeña localidad tejana, en Albilen, y de pronto, a pleno día, observa un montón de niños que rodean su coche. Él estaba aparcando. Niños de 12 o 13 años, con unas sudaderas que le cubrían el rostro y que empiezan a tocarle las ventanillas. Este hombre asombrado abre, bueno, un tanto sorprendido de que 7 o 8 chavales lo rodeen, y le piden que los lleve a un cine, que quieren ver una película. Pero le llama la atención la voz. La voz es muy, muy extraña, y además sus rostros van cubiertos con unos capuchones. En un momento determinado, estos niños levantan la cabeza y se da cuenta de que sus rostros son muy, muy extraños. Tienen una piel aceitunada y lisa, y sobre todo unos ojos rasgados, enormes y completamente negros. Este hombre acaba huyendo, cuenta su historia en internet, lo cuelga en un foro, y a partir de ahí surgen miles de testimonios exactamente iguales. Es decir, miles de personas en todo el mundo que han tenido la oportunidad de contemplar a estos niños de ojos negros, sobre todo en bosques. Llegó a tal punto la oleada que un periódico, uno de los periódicos más vendidos de Gran Bretaña, el Daily Star, publica la historia en portada, y surgen decenas de miles de casos. Testimonios, ¿no? 3 portadas. Miguel está hablando de ese miedo desde el punto de vista de la sociología, ¿no? Ese miedo atávico del ser humano a la desprotección que le puede provocar un entorno que no conoce, como puede ser perfectamente un bosque o como puede ser la noche. Pero da la sensación de que a lo largo de la historia te encuentras con casos, con testimonios, precisamente, valga la redundancia, con historias que te hablan de que los bosques, más allá de ese miedo normal, pueden ser un reducto de criaturas poco amables. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Aokigahara, el bosque de Japón. Efectivamente, partamos de la base que los bosques, incluso en el mundo de los niños, es decir, en los cuentos, siempre es un lugar de peligro. Pensemos en casos clásicos como Caperucita, Blancanieves, Hansel y Gretel. Pensemos también que en el mundo de la fantasía es donde habitan los orcos, los duendes, las hadas, todo tipo de animales fantásticos que la mayoría no son buenos. Y como tú dices, aparte luego tenemos casos como es el bosque de Aokigahara, que para pronunciarlo tiene su miga. Yukai es el otro nombre que le dan allí, más fácil. Bueno, que es el denominado bosque de los suicidas en Japón, donde además la gente va expresamente a suicidarse, y además es un bosque donde, claro, lógicamente, después de haber no sé cuántos suicidios, es fácil, por lo que cuentan, pues que hayan espectros, lógicamente, deambulando por la zona. Así que los bosques, desde los principios de los fines, siempre ha sido un lugar considerado peligroso, al menos no confortable. Fíjate, Aokigahara, el otro nombre Yukai, significa mar de bosques, y cuenta la tradición que especialmente en la Edad Media, cuando había familias que tenían muchos hijos y evidentemente eran demasiadas bocas para alimentar, cogían a los más pequeños y los abandonaban en el bosque, porque allí vivía el espíritu maligno que devoraba y que, en cierto modo, siendo un pago de sangre, los dejaba tranquilos. Incluso también se decía que con los ancianos, prácticamente cuando estaban a punto de fenecer, cuando ya afrontaban el último tramo de su vida, pues también eran abandonados en este bosque. Y lo que llama la atención del lugar es que, bueno, pues tienes a 300 personas que están recorriendo las 3.000 hectáreas que tiene este bosque día tras día, buscando gente que se ha suicidado. Y algunos de ellos, Laura, hay imágenes que son espectaculares, es que llevan décadas. Nada más pensemos que además hay la tradición de que el que se suicida en ese bosque primero se desnuda, deja toda su ropa, sus zapatos, todo bien colocado al pie del árbol y se cuelga. O sea, imagínate, más allá de encontrarte el cuerpo, además encontrarte la ristra de ropa, de zapatos, de todo colocado perfectamente, como si fuera un ritual. Entonces es un lugar pues sorprendente, inquietante, y un lugar además donde, imagínate, pasar allí pues nada, una noche solo, vamos. Aquí con el frío que hace, a pesar del fuego que tenemos encendido,
Precisamente el fuego crea sombras en las ramas de los árboles que da la sensación de que son esos ahorcados que a veces se encuentran en Aokigahara. Es que es un lugar muy mágico. Los bosques tienen además esa parte de imaginería, de sombras, de cosas que alimentan aparte lo que puedas estar pensando. Fíjate, no sé cuántos minutos llevamos hablando, pero tengo la sensación de que ahora mismo quienes nos están escuchando no saben exactamente de qué vamos a hablar. No vamos a hablar de bosques, aunque parezca que sí es el tema que vamos a tocar, no. Vamos a hablar de un asunto, como hemos dicho hace unos minutos, que seguramente despierta muchas filias, muchas fobias, siempre el interés, ¿no? Porque, y aquí voy contigo, Jesús, que estás muy callado, vamos a hablar de leyendas urbanas que lo son y de otras que lo podrían ser, o quién sabe, a lo mejor no. Yo creo que es evidente de que si estamos en un bosque es porque vamos a empezar, no sé si la última de ellas, pero sí la más impactante de las que han surgido en los últimos 2 años, 3, 4 años aproximadamente, porque hay quien está convencido de que detrás de esta leyenda urbana hay algo real. Yo espero que no, porque esa leyenda urbana, o más bien el protagonista de la misma, suele aparecer en bosques como este. ¿O lo llevamos con nosotros? Después aparecerá por aquí nuestro particular Slenderman. Jesús, ¿quién es Slenderman? Pues Slenderman es un personaje siniestro, terrorífico. Para dibujarlo, ¿no?, en la mente de los oyentes, decir que es un hombre extremadamente delgado, un hombre muy alto, vestido normalmente con traje, y quizás su característica más particular sea que su rostro no tiene rostro. Una cabeza, algunos la definen como una bombilla, blanca, sin rostro, sin facciones, sin rasgos. En determinados relatos, porque es un personaje que proviene precisamente de los creepypasta, ¿no? Es decir, estos relatos cortos de terror que se van modificando y se van alterando en función de los usuarios que los consumen y los producen. Y que los consume muchísima gente. Muchísima gente. Sobre todo gente joven, ¿no? Exacto, sobre todo entre niños y adolescentes, pues van cobrando forma, van evolucionando. Ahora avanzaremos más en el bagaje, en el background, ¿no?, de este personaje. Pero hay quienes incluso han intentado, pues, proporcionarle un pasado apócrifo y lo remontan hasta el mismísimo Egipto, avanzando en Grecia, en Roma, etcétera, etcétera. ¿Slenderman en Egipto? Sí. Uy. Como digo, todo evoluciona precisamente de los relatos y de la profundidad que le han querido dar en Internet. Pero como bien dices, el origen de este personaje siniestro, que tiene muchas cualidades y capacidades, ahora si quieres podemos detallar algunas. Básicamente estaríamos hablando de un coco moderno, de un ente sobrenatural que persigue y secuestra niños. Como decía, una de esas características más interesantes y que sí que proviene precisamente desde los orígenes del propio personaje son los tentáculos que le salen de la espalda, con los que, bueno, pues atraparía y secuestraría a esos niños a los que no se vuelve a ver. Pero por irnos es lo interesante, ¿no? Hay veces que cuando hablamos de leyendas urbanas, que sería quizá pues el cajón donde podríamos incluir o donde podríamos meter a este personaje, no somos capaces de determinar muy bien dónde está el origen de la leyenda en sí. Sin embargo, con Slenderman sí que es muy claro. Tendremos que remontarnos al 8 de junio de 2009, cuando una famosa página web, precisamente pues de este tipo de relatos, lanza un concurso para sus usuarios. Un concurso en el que deben trucar, mejor dicho, una fotografía con Photoshop, una fotografía normal, y introducir en ella un elemento de terror, un elemento sobrenatural. Y es ahí donde nace Slenderman, porque un personaje, Victor Surs, cuyo nombre real era otro, ahora lo diremos, sube 2 fotografías. En una de ellas podemos ver pues a una serie de adolescentes, yo no sé si con cara de circunstancia, pero desde luego con una cara bastante extraña, no de alegría precisamente, y al fondo pues un personaje extraño, que como digo, por aquel entonces nadie sabía muy bien quién era, y otra fotografía en la que sí que vemos a una serie de niños más pequeños que los de la fotografía anterior, jugando en un parque, y al fondo, muy sutilmente al fondo de ese parque, este personaje alto, delgado, vestido con traje, aquí ya sí que con los tentáculos, rodeado de niños. Esto estamos hablando, Jesús, que es un montaje. Estamos hablando de que efectivamente es un montaje. Lo que pasa es que
debe ser que este personaje tenía tanta fuerza que a partir de ahí, de ese mismo instante, comienzan a desarrollarse pues todo tipo de relatos relacionados con este ente. Se relatos, nació exactamente vídeos. en el foro Something Awful. Efectivamente, ese es el foro que lanzó este concurso de fotografías sobrenaturales en el que se incluyen las que estábamos comentando. Estas fotografías iban además pues acompañadas de unos pies de fotos bastante inquietantes en el que se dejaba entrever que esos niños que rodeaban a Slenderman, a el hombre delgado, pues no se les volvió a ver. Además ahí ya empieza a crecer, esos pequeños elementos, esos pequeños detalles ya empiezan a engrosar la mitología de Slenderman, porque en esta segunda fotografía del parque con los niños sonriendo, rodeando algunos de ellos a Slenderman, se hablaba de que la biblioteca donde habían aparecido pues ardió y nunca más se supo a saber. Se creó una historia. Efectivamente, y a partir de ahí, como digo, por lo que sea, este personaje toca una fibra sensible, no sé muy bien cuál, pero empieza a desarrollarse de manera tremenda. De hecho, unas cuantas semanas, unos cuantos días después, el 20 de junio aproximadamente de ese mismo 2009, se empiezan a subir una serie de vídeos que nos hablan de otro personaje de características muy similares, pero no con el nombre Slenderman, y crean una serie que tuvo pues casi 3 temporadas, una serie para internet, todo hay que decirlo, que tuvo pues más de 3 temporadas, 87 capítulos, se llamaban anotaciones esos vídeos que se subían a internet, y hay quien ha querido ver en esa relación que pudo haber entre los creadores de esta serie y entre el que subió las fotografías a este foro que comentaba Laura, una especie de estrategia coordinada para crear a este personaje, pero simplemente es una elucubración, no se sabe muy bien si existía esa relación entre los diferentes personajes. Lo cierto es que, como digo, y por resumir muy mucho, porque hay muchos detalles que comentar de este personaje, de Slenderman, a partir de ahí se crea una mitología enorme y prácticamente lo que había nacido dentro de un concepto como era el creepypasta, pues se hace un universo propio que es el de Slenderman, hasta quizá el evento más reciente que es el estreno de una película cinematográfica, pues ya con una gran productora que ha tenido bastante éxito en cines, que es Slenderman. Pero fíjate, decía que hay un elemento fundamental para la expansión de este mito moderno. Claro, porque, perdona, Miguel, es que lo que está claro es que lo que sorprende con Slenderman es la rapidez brutal con la que se extiende por todo el mundo. Pero yo creo que eso lo da las nuevas tecnologías. Claro. Es decir, hoy en día, antes una leyenda para que evolucionase, para que se transmitiese, era de boca a boca, de pueblo en pueblo. Ahora es que la inmediatez que nos da las redes es bestial. Hay un elemento fundamental, que es, lo acaba de comentar Jesús, el creepypasta. Porque el creador del mito de Slenderman no solamente añadió esa figura que luego se popularizó como Slenderman, el hombre delgado, en esas fotografías de niños en blanco y negro, sino que debajo puso una serie de textos que daban miedo. Esa imagen con ese texto se viralizó y lo que provocó es que la gente pudiera añadir cosas a ese relato, cambiarlo a su gusto. Y en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de relatos con vida propia, relatos vivos que circulan por los foros de internet, por las redes sociales, y las propias personas de esos foros lo van cambiando, lo van mutando, le van añadiendo cosas, le van quitando cosas. Es un mito con vida propia a través de internet. Si os parece, para que los oyentes, los que estaban al otro lado, se hagan a la idea, tengo muy brevemente los 2 pies de foto que acompañaban precisamente a esas imágenes. Algo realmente extraño. La primera fotografía, en la que veíamos a ese grupo de adolescentes en lo que parece una especie de campamento, que están como huyendo, el pie de foto decía: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos confortaban al mismo tiempo. 1983, fotógrafo desconocido, dado por muerto. Jolín. Y en esa otra fotografía, en la que ya nos encontramos pues a un niño trepando por la escalera de un tobogán, al fondo, entre los árboles de ese parque infantil, nos encontramos pues ya ese personaje rodeado de tentáculos y rodeado de niños muy pequeños. El pie de foto dice: una de las 2 fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling City, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y por lo que se conoce como The Slender Man, el hombre delgado. Fíjate. Deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1986, fotógrafo Mary Thomas, desaparecido desde el 13 de junio de 1986.
Mira qué majo, ¿qué libro te has traído? Pequeñito. Ay, está muy bien. Esto, de Diego Arandojo. Pues mira, lo recomendamos. Slenderman, de Crónicas... No, de Guante Blanco, editorial. Sí. Y Diego Arandojo, que es un productor argentino maravilloso, un investigador de lo mejor que hay, con lo cual, si él ha hecho este libro, seguro que es una recopilación muy breve, precisamente, bueno, del gran mito y del complejo mito de este personaje. Pensemos que incluso tiene logo propio, que esta es otra, o sea... ¿Logo? Logo, sí, anda. Igual que Batman, Superman, o sea, tiene su propio logo. Slenderman, en el caso de Slenderman, es una X que va tachando un círculo. Claro. O sea, tiene su propia imaginería, incluso de holograma. Laura, vamos al personaje. ¿Cómo se comporta supuestamente este personaje, Slenderman, y cuáles son sus objetivos? Bueno, se supone que es un personaje, a diferencia de otros que surgen en las leyendas urbanas, que no plantea retos a sus seguidores, pero sí que para estar cerca de él o para que no te afecte, no te pueda hacer daño a ti, para ser un buen súbdito de él debes rendirle homenaje, y esa especie de rendirle homenaje muchas veces puede terminar pues en asesinar gente en su nombre, y muchos de las víctimas o de la gente que sigue a este personaje y que le da la credibilidad de que es real, lo que argumentan es que han matado o han intentado matar a alguien por precisamente rendir un homenaje a este personaje, y que este personaje pues estuviera cerca de ellos, fuera, no sé si un amigo, pero sí al menos alguien que no les agrediera a ellos. Es decir, es una especie como de defensa y a la vez una especie como de secta, ¿no?, en cierta manera. O sea, es decir, hay un momento en el que los adolescentes principalmente, que son quienes se acercan a esta figura y a este tipo de leyendas, da la sensación de que no son capaces de disociar lo que es un fake, lo que al fin y al cabo es una leyenda urbana, de lo que puede ser real. Y como para ellos es real, pues los actos que cometen, en este caso terribles agresiones, son absolutamente reales. No, está claro. O sea, para ellas es algo en que existe alguien amenazante que si no les sigue la corriente, si no en cierta manera o sea, a mí me recuerda un poco, salvando evidentemente todas las distancias, ¿no?, a las creencias de las civilizaciones antiguas cuando sacrificaban a seres humanos para protegerse de los dioses y para congratularse con ellos. En cierta manera tiene un poco ese mismo esquema, ¿no? La gente le da esa verisimilitud, parece que el personaje es real a su entender, y para protegerse de él, para que el personaje les favorezca y en cualquier caso no vaya contra ellos, lo que hacen es ofrecerle pues esta especie de macabras ofrendas. Fíjate, Laura, has dado con una clave que me parece extraordinaria, porque en este siglo XXI, tecnológicamente hablando, todo el mundo, como decimos siempre, interconectado, las creencias, sean las que sean, han caído por tierra, especialmente cuando entramos en el ámbito de la adolescencia, y sin embargo, tal y como lo acabas de describir, da la sensación... Volvemos a los orígenes, en el fondo. Y sobre todo da la sensación, Laura, de que Slenderman sería una especie de dios cibernético para la adolescencia. Sí, de cierta manera para ellos sí, para ellos es alguien a quien seguir, alguien a quien honrar, alguien también con esa cara dual... Perdón. Cuidado, que te mueres. Sí. Alguien con esa cara dual que tenían también los dioses de la antigüedad, ¿no?, que tenían esa parte de ser un dios y por tanto tener que ser venerado, pero también esa parte horrible y descarnada del dios que obligaba a cometer asesinatos en su nombre. Es un poco el mismo esquema. Wow. Bueno, estamos hablando de que Slenderman es un mito, es una invención y es verdad, pero tiene detrás una base real. Y os voy a explicar por qué. No me miréis con esa cara. Os voy a explicar por qué. ¿Porque se parece a Teo? Bueno, es verdad. Un hombre alto, delgado, con brazos enormes. Tenemos que colgar en nuestro... Una foto de Teo. En nuestro Twitter, @ColeInvisible, y en Facebook, en el Colegio Invisible, tenemos que colgar una fotografía de Teo, de espaldas, porque a él no le gusta nunca salir de frente. Pero para que se hagan la idea y comparen. Bueno, pues decía que tiene una base real. ¿Por qué? Porque hace algunos años entrevistaron al creador de este mito del que ha hablado Jesús y le hicieron una pregunta, yo creo que muy pertinente: ¿en qué te has basado para crear este personaje? Y él contestó lo siguiente, que se basó en relatos de Lovecraft, por ejemplo, de Stephen King, en una serie de películas tituladas Fantasma, y sobre todo en un mito popular muy extendido que es el de la gente sombra, es decir, esos seres aparentemente fantasmales, completamente oscuros, de forma antropomorfa, que se presentan ante las personas en lugares abiertos o incluso en sus propios cuartos. Pero no me adelantes, que de gente sombra vamos a hablar en unos minutos. Ahora sí me gustaría, porque hay un personaje quizás menos conocido y que tiene una similitud extraordinaria con Slenderman. Se llama Zozo. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues tiene una similitud enorme, entre otras cosas, por el año en el que surgió el mito.
antes comentamos que Slenderman surge en el año 2009. Exactamente en el mismo año, 2009, surge otra leyenda urbana muy extendida, que es la de Zozo. Y como en el caso de Slenderman, está muy claro de dónde surge este mito. Es un personaje, un tipo que se llama David Evans, que publica en un foro de internet en ese año 2009 una terrorífica experiencia que vivió junto a otras personas jugando, entre comillas, a la Ouija, con el tablero de la Ouija. Según este hombre, Zozo, que se presentó a través de este tablero de la Ouija, les confesó, pasado algún tiempo, que en realidad era un demonio. Un demonio, uno de los 3 demonios que poseyó una mujer francesa en el año 1816. Y a partir de ahí se desencadenaron todo tipo de fenómenos paranormales y terribles durante esa sesión de Ouija. A partir de ahí empezó a diseminarse, empezó a expandirse por internet y miles de personas empezaron a contar experiencias similares con una entidad que se aparecía en las sesiones de Ouija y que se hacía llamar Zozo. ¿Qué es lo que provoca Zozo? Fundamentalmente el caos y la violencia en las sesiones de Ouija. Al principio se aparece como una entidad absolutamente positiva, prácticamente angélica, pero luego desata toda su potencia maléfica. Es capaz de poseer a algunas de las personas en la sesión de Ouija. Provoca dolencias de todo tipo y manchas en la piel a los que están practicando la Ouija. Induce al suicidio y al asesinato. E incluso provoca accidentes, no solamente en los participantes, sino también a los familiares de los participantes. Es decir, que si os aparece Zozo en una sesión de Ouija, estáis bien jodidos. Y yo es que no suelo hacer esas cosas, así que más vale no tocar el tablerito. Bueno, pues lo interesante es que logré contactar, antes de venirme, con un personaje que yo creo que conocéis todos vosotros. Se llama José Manuel Durán. Él ha participado en miles de sesiones de Ouija, es un estudioso de este fenómeno y me contó algo que me llamó muchísimo la atención. Él me dijo que había vivido una experiencia con Zozo, pero ojo, 20 años antes de que surgiera el mito. Si el mito surge en el año 2009, Zozo, o sea, la experiencia de José Manuel Durán con Zozo tiene lugar en el año 1989, 20 años antes del inicio del mito y, por cierto, años antes incluso del surgimiento de Internet. Venga, dale, ya, vamos a escucharlo, vamos. Los que hablan de Zozo, o los que han contactado con él, afirman que no solamente responde al nombre de Zozo, que a veces lo hace al nombre de Zo o simplemente con una Z. Con lo cual son diferentes nombres muy parecidos para la misma entidad. Lo que me llama a mí mucho la atención, lo que me deja perplejo y me produce a veces escalofríos, es que yo hace más de 30 años realicé experiencias junto a varios compañeros, incluso otros grupos de contacto también realizaron experiencias y contactábamos con una entidad que se llamaba Zora. Muy parecido el nombre a Zozo. Zozo es muy similar. Con el paso del tiempo, el nombre de Zora se redujo a Z, que es como a veces se dice que se manifiesta Zozo. Y aquellas experiencias sí se fueron bastante desagradables, cambiaron por completo. El tipo de mensajes era completamente distinto. Las amenazas de muerte estaban a la orden del día. Las invitaciones a viajar al más allá o las invitaciones a adentrarnos en el infierno o amenazas de que el diablo vendría por nosotros eran pan de cada día. No solamente a mí cuando utilizaba la Ouija en solitario, sino cuando lo utilizaba con otros compañeros. Jolín, es que da miedo, Vamos a ver, ¿será una leyenda urbana o no? El problema es cuando se acaba creyendo, asimilando como real algo que aparentemente no lo es. Mirad, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? En junio del año 2014, los compañeros del diario ABC reflejaban, entre otras muchas informaciones, la siguiente. Una niña de 13 años apuñaló a su madre este fin de semana en Ohio, Estados Unidos. La madre, que sufrió varias heridas menores, declaró que su hija se había inspirado en Slenderman, un personaje de ficción nacido de Internet. Sitio web inspira a niñas de 12 años a apuñalar a compañera de clase 19 veces. Déjeme presentarle ahora la historia de un personaje que supuestamente llevó a 2 niñas de Wisconsin, Estados Unidos, a apuñalar a una de sus amigas en un bosque. Los abogados de estos menores argumentaron... A partir de ese suceso se empieza a saber que hay una figura que se llama Slenderman, que hay jóvenes que creen que es real, y no solo esto, que acatando sus órdenes para pertenecer en cierto modo a su séquito,
cometen agresiones como la que nos va a contar pues o Jesús, o Laura, o Miguel. ¿Qué fue lo que ocurrió ese mes de junio de 2014? Hay que remontarse al 31 de mayo del año 2014 para hablar de este caso, que es, como bien decías, el que le da a Slenderman ese reconocimiento, o el que en cierto modo trae a Slenderman al mundo real. La idea de ser observado sin ser consciente de ello es algo en lo que pienso muy a menudo. Loren, Laura, Miguel y Jesús están ahí delante, junto al fuego. Yo oculto entre matorrales a unos 10 metros, más o menos. Pero no lo saben. Lo mismo podría decir yo. Alguien podría estar observándome ahora mismo desde cualquier parte del bosque. Y lo mismo podía estar pasando con vosotros. En vuestra habitación, en el coche, paseando, siempre de noche. Estéis donde estéis. Podéis pensar que estáis solos, pero eso es algo que jamás llegamos a saber. No me negaréis que como mínimo resulta inquietante. Voy a intentar alejarme un poco para no tener que estar hablando así todo el rato. Por aquí un poco mejor. Escucharéis de fondo algunos perros de fincas cercanas a este bosque y algún avión que sobrevuela por el cielo, pero que no logro ver porque debe estar cubierto de nubes. Bueno, como estabais escuchando antes, Jesús estaba hablando del suceso que puso a Slenderman en las portadas de los noticiarios de todo el mundo. Muchos sabéis que hace unos meses hice para Podium la serie Leyendas Urbanas, que por cierto os recomiendo que descarguéis y escuchéis porque la verdad que quedó muy chula. Es una mezcla documental y ficción en la que a través de 10 leyendas urbanas muy conocidas conté la historia de un hombre que curiosamente, y no creo que fuera casualidad, se llamaba Lorenzo. Y me inspiré en Slenderman, personaje del que hablamos ahora, y en el hecho que le hizo famoso a nivel mundial. El sábado 31 de mayo de 2014, sobre las 9:50 de la mañana, un ciudadano notificó a la policía que habían apuñalado a una niña en el área de Big Bend Road, en Waukesha, en el estado de Wisconsin. Como podéis imaginar, esta agresión provocó un despliegue policial enorme por tierra y aire en busca de 2 niñas, Anissa Weier y Morgan Geyser, ambas acusadas de apuñalar a su amiga. Weier y Geyser atrajeron a Peyton al bosque, a un bosque que podría ser muy parecido al que nos encontramos ahora nosotros. Se confirmó que Geyser tenía el cuchillo y que Weier le dijo: hazlo con ganas, como una loca. Y vaya si lo hizo. Geyser apuñaló 19 veces a Peyton con un cuchillo de 12 centímetros en piernas, brazos y torso. Una de estas puñaladas casi corta una arteria cercana al corazón, pero se libró por 1 milímetro, por un solo milímetro. Peyton, herida, se arrastró hasta salir del bosque, y allí, como escuchabais al principio, la llamada real, el ciclista la encontró cubierta de sangre pidiendo ayuda. Cuando le preguntaron que quién le había atacado, Peyton respondió: mi mejor amiga. Alissa y Morgan se inspiraron en Slenderman, un demonio sin rostro del que los padres jamás habían oído hablar, pero sí la mayoría de los jóvenes, como ellas. Encontraron horas después a las sospechosas cerca de la carretera interestatal y, ojo, dijeron a la policía que se dirigían a la mansión de Slenderman. Declararon que simplemente querían complacerle. Anissa tenía que demostrar la existencia de Slenderman y que lo conseguiría matando a alguien. Morgan dijo que su familia estaría en peligro si no lo hacía.
y que lo hizo por miedo a lo que pudiera pasar si no. Anissa creyó lo que le dijo Morgan. Si no lo hacían, sus familiares morirían. Y es que Slenderman, según declararon, puede estar en cualquier lugar. Mide entre 1,80 m y 4 metros de altura. Viste traje, no tiene rostro, su piel es blanca y puede sacar tentáculos de su espalda y estrangular a sus víctimas. Ellas aseguraban no haber conocido a Slenderman en persona, pero sí sentían que las vigilaba en todo momento, que también puede leer la mente e incluso teletransportarse. En el interrogatorio, a la pregunta ¿por qué apuñalar a Peyton?, Morgan contestó: porque era necesario. Por estos hechos, la Fiscalía pidió que ambas fueran juzgadas como adultas y hacer frente a penas de 65 años de prisión. Finalmente, Morgan permanecerá 40 años en una institución mental, Anissa 25. Si queréis conocer más detalles de este caso y escuchar las voces de sus protagonistas en primera persona, a todos ellos, os recomiendo que veáis el documental que HBO estrenó hace unos meses, Beware the Slenderman. Yo quedé completamente impactado por la historia en sí, pero sobre todo por las declaraciones de los padres de las niñas, porque es la mejor manera de intentar encontrar una respuesta a lo sucedido. Resulta, os lo digo de verdad, estremecedor. Os lo recomiendo de verdad. Y ahora voy a regresar al sitio donde he quedado antes con Loren, porque creo que en unos minutos andará por allí. Yo mientras paso cerquita otra vez de mis compañeros y os dejo con ellos. Hasta luego. Yo voy a buscar a nuestro particular Slenderman, que me imagino que por los sonidos que se oyen unos metros más adelante debe de estar ya por ahí. Espero, como siempre dijo, que sea él. Espero. A vosotros, si os parece, os vuelvo a ver en unos minutos. Yo creo que casi mejor en la furgoneta, porque es que ya empezamos a pasar aquí el fuego ya no calienta, ¿verdad, Miguel? Mira, ya estoy posicionándome de tu lado y mira que yo aguanto el frío, pero... El Caribe, por Dios. Sí, un misterio caribeño. A Miguel, si no, vamos, le tenemos que ir a un abrigo de pieles. Sí. Pues ahora os veo en la furgoneta, en Villa Misterio, casi. Exacto. Y me voy a buscar a Slenderman, a Teo Rodríguez. Bueno, pues me da la sensación, sí, ahí hay una linterna, con lo cual creo que... ¿Teo? ¿Eres tú? Sí, ¿no? ¿Quién voy a ser, Loren? A ver, que tú me hagas esa pregunta saliendo lo que habitualmente sale de tu cabeza, pues puede ser cualquier cosa. Bueno, esperemos, dame un tiempito, dame unos minutos y a ver qué es lo que contamos. Oye, Teo, tú eres real, ¿no? Tócame. A ver, sí. Toca la ramita que tienes ahí, toca todo lo que tenemos alrededor. Claro, tú dices todo lo que tenemos alrededor. Es decir, para ti, por ejemplo, este árbol, esta ramita, esta piedra, pueden ser un elemento que de repente te sirva para crear una historia. Claro, has dicho el árbol puede colgar una persona, la piedra puede ser que se haya apoyado en el último momento para salvarse y no ha podido salvarse, se ha ahorcado, ha muerto, ha quedado su alma aquí y ya saber, y a partir de ahí nace una leyenda, por ejemplo. La leyenda del ahorcado, del bosque de no sé qué. Seguro que hay algún lugar en el mundo en el que hay una leyenda de un ahorcado. Seguro. Alguien que decide suicidarse, se va a un bosque solitario como este, de noche, con todo lo que tenga en su cabeza, con todos sus pensamientos, con todos sus problemas, seguro, porque si algo te conduce al suicidio, algo debe empujarte, ¿no?, para tomar esa decisión. Subirse a un árbol, atarse una cuerda al cuello y soltarse de la piedra en la que se ha subido. Y en ese último momento se arrepiente, intenta otra vez apoyarse en la piedra, pero no llega y se muere y aparece colgado. Entonces tenemos a partir de ahí ese alma en pena, ese alma que se arrepiente en un último momento vagando por un bosque como este, y que lo único que persigue desde ese día es hacer pasar a cualquiera que se encuentre con él por ese sufrimiento que le ha pasado y que le ha llevado a la muerte. Mira, Teo, me gusta este juego. Para venir hasta este bosque, evidentemente has venido por el mismo camino que nosotros,
hemos atravesado un pequeño pueblecito que ahora mismo, si nos subimos un poquitín más arriba, ¿ves? Ahí está pegado a la montaña, casi agarrado como si fuera una garrapata. Apenas se ven 4 luces que perfectamente alguien con imaginación podría identificar, no precisamente con farolas. ¿A ti qué te sugiere? ¿Qué te evoca un pueblo así? Es para que quien nos esté escuchando ahora se haga una idea. Loren ahora lo ha descrito perfectamente. Es un pueblo que apenas tiene 4 o 5 casas muy juntas, de estas de piedra oscura, techos de pizarra medio caídos. Sí hay gente viviendo ahí, pero a mí me ha llamado más la atención el que había un poquitito más para arriba. Todo tenía la pinta de que arriba vivían hace años y que por cualquier motivo se dejó de vivir en aquella parte, o gente que ha abandonado el pueblo directamente y ha dejado las casas abandonadas. Y me he ido a pasear un rato antes de que anocheciera por el pueblo abandonado, ¿no? Y me ha recordado a otra vez, hace ya muchos años, que me fui además a una zona que tú conoces muy bien, que es la comarca del Líbano. Me fui por una aldea, estuve andando como 7 u 8 horas y llegué a un pueblecito, a una aldea abandonada. No vi a nadie. Las casas estaban en pie. Daba la sensación de que estaban abandonadas, pero no estaban derruidas, estaban bien. Y hubo algo que me puso todavía cuando lo recuerdo, me pone la piel, nunca mejor dicho, de gallina. Porque iba paseando entre las casas y me encontré una gallina en mitad de la calle donde iban. ¿Estaba viva? Sí. Vale. Estaba la gallina viva. Y claro, yo digo, si hay una gallina tiene que haber más. Si hay gallinas tiene que haber gente. Y joder, no veía a nadie. Y empecé a entrar en una especie como de bucle, a hacerme preguntas. ¿Qué hace aquí una gallina? Esta cosa de pensar, fíjate que te estoy hablando a plena luz del día, en pleno agosto. Si no hacía 40 grados, poco le faltaba. Y pensé, ¿por qué aquí una gallina ahora? ¿Qué puede pasar? Es más, ¿qué me puede hacer a mí una gallina? Me senté en un rinconcito, me saqué mi librito de notas y empecé a escribir una historia, que la llamé Te voy a sacar los ojos. ¿Te imaginas quién me sacó los ojos? ¡Jo! ¡Calla! Teo, cómo mola, qué raro eres. Claro, pero es a lo que me refiero. La gallina asesina. Cualquier cosa puede ser cualquier historia. O sea, las historias a veces no hace falta pensarlas. Vamos a ver, mira, viniendo para acá, antes de encontrarte, he tenido una sensación muy extraña. ¿Por qué? Porque evidentemente ves que el bosque es un bosque cerradito, aquí salvo la linterna, bueno, ahí un poco más abajo porque teníamos el fuego, pero aquí, salvo la linterna, como la apaguemos, nos quedamos dentro de la boca del lobo. Y claro, en este trayecto, como yo soy tan precavido, no venía con linterna. Y he visto en los árboles, de repente, pequeñas lucecitas. ¿En los árboles? En los árboles. He querido pensar que puede ser una lechuza, que puede ser un búho, pero la verdad es que había muchas lucecitas. ¿Qué puede ser, Teo? ¿Tú qué crees que pueden ser? Quiero que tú me lo digas. Lechuzas. Pueden ser lechuzas, bueno, sí. Vale. ¿A ti te dan miedo las lechuzas? No es un animal, no es un ave que me guste. Que cae simpático, bueno, que se asocia a la muerte. Dicen, en mi tierra por menos dicen que si una lechuza se te pone encima del techo de tu casa, eso significa que alguien se va a morir ahí. Para mí eso es simpático, entonces pregúntate. Entonces ahora, pregúntate, ¿qué hace aquí una lechuza? Ostras. Claro. Marcando la muerte de alguien. Pero no has visto una lechuza. No, yo he visto unos ojos, he visto unas luces. ¿Ves? Tú solo estás ya creando. Has visto unos ojos. Jolín. Tú no sabes lo que son. No sabes si son ojos. Para mí, o para cualquiera que quiera escribir una historia, puede ser lo que le dé la gana. Pues es que a lo mejor es un reflejo que se ha dado de un poquito, una gotilla o lo que sea. Sí, o puede ser un pájaro. ¿Por qué no puede ser un pájaro? Puede ser un insecto, puede ser cualquier cosa. Sí, pero tú ya estás trasladando esas dos luces. Ya de entrada estás diciendo que son unos ojos, sin saberlo. Entonces ya ahí es cuando te entra el bucle de la imaginación, los momentos estos que desconectas y empiezas a hilar cosas, ¿no? Se te encienden las lucecillas y sale la historia. Teo, estamos hablando ahí en ese fuego, estamos hablando de leyendas urbanas. Bueno, ya no en el fuego, los he dejado, he dicho que se fueran para el coche porque la verdad es que ya empieza a hacer frío. Al final os habéis metido, os he dicho que al final os ibais a meter en la... Sí, es que hace frío. Pero, ¿para ti qué son las leyendas urbanas? Te lo he dicho antes, para mí las leyendas urbanas no dejan de ser historias.
son cuentos, lo que pasa que las hemos etiquetado de una manera. A mí una leyenda urbana me puede generar un contenido para una de las historias, claro, o cualquier cosa. O sea, para ti son un caldo de cultivo idóneo a la hora de eso crear. Es igual que los testimonios que puede traer Miguel Pedrero, o los que hemos escuchado llevo escuchando hace muchos años. Leyenda urbana, historia, cuento, para mí es lo mismo. Teo, como dicen los horteras, te voy a poner en un brete. ¿Cuál es esa leyenda urbana que a ti te habría gustado crear? Fíjate, la leyenda de la chica de la curva, lo machacada que está, pero sí que si tengo que echar el tiempo atrás y pensar en una historia que me marca de alguna manera, o que despierta en mí hacerme preguntas, ¿no? De qué es esto y por qué pasa, pues es la chica de la curva. Por muchos motivos, porque me gusta mucho ir en coche, porque me gusta mucho conducir de noche además, con lo cual volvemos a lo mismo, entras en una especie de bucle en la que empiezas a pensar y de las últimas, evidentemente Slenderman. Slenderman para mí es en torno a todo este mundo de fantasía, por todo lo que genera, por todo lo que ha generado, lo que sigue generando, por todo lo que tiene alrededor de consecuencias, los porqués, es que lo tiene todo. Luego también me gusta porque tiene un trasfondo y tiene una parte en la que debemos tomar en serio, que es, yo creo que es lo verdadero de estas historias, y es que es algo real. O sea, es una leyenda urbana, pero es real. ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias. Tenemos el caso de las chicas, las agresiones, los intentos de asesinato. En el momento que una de estas historias traspasa ya este límite, se convierte en una historia real. Para mí es una historia real. ¿Existe Slenderman? Evidentemente te digo, no existe Slenderman. ¿Pero tiene consecuencias? Sí, claro que las tiene. Entonces, cuando traspasamos eso de leyenda, cuando la leyenda trasvasa ese límite y ya se mete en nuestra realidad, es cuando hay que tomársela en serio y valorarla como algo que realmente nos puede afectar. Evidentemente, en el bosque no creo que aquí venga un tipo de 2 metros o 3 metros con tentáculos y haga... No, pero sí está claro que sea lo que sea, es algo que se mete de alguna manera en la cabeza de las personas y que es capaz de hacerle cometer auténticas barbaridades. Entonces, eso ya es serio. Pues mira, me alegra mucho además cuando te he preguntado por esa leyenda que te habría gustado crear, que te remitas a un clásico, ¿no? Es la de la Dama de la Curva. Me parece fantástico porque es una leyenda, como tú decías, ¿no? Que por mucho tiempo que ha pasado, la traes al presente, la comentas y todavía hoy la gente se sigue enganchando a ella. Es decir, yo estoy convencido de que si ahora mismo alguien que nos esté escuchando va de noche en su coche, miras por el retrovisor, vas solo de pensar en esa figura, algo dentro de nosotros se conmueve. Porque, Teo, lo que está claro es que las leyendas urbanas no son amables. ¿Por qué? En el fondo tenemos una atracción hacia no solo lo desconocido, sino es como una especie de ganas, a veces yo creo que incluso de pasarlo mal, es como un vértigo necesario. No deja de ser como un instinto primario, que es mantenernos siempre en alerta. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. Entonces nosotros necesitamos sentirnos vivos. Y nuestra manera de sentirnos vivos es huyendo de lo que nos puede matar o puede terminar con nosotros. Entonces, ese vértigo, esas ganas de vivir, se convierte en el miedo, se convierte en el terror. Y por eso nos atraen este tipo de historias. Queremos correr, pero queremos que nos persigan. Teo, te voy a dejar tranquilo, que sigas buscando tu inspiración. Pero antes de irme con esos 3, luego al final volveré para buscarte. Nos vamos juntos si te parece. No me dejes solo. Pero... Ni tú a mí. Como tío tremendamente... No Teo, sino como tío tremendamente creativo que eres. ¿Cómo podría acabar una noche como esta, Teo? A ver... Bueno, tú y yo estamos aquí, estamos charlando en este bosque, apenas con la luz que nos da mi linterna, pero no es lo único que sucede. Pueden estar pasando cosas, pueden pasar cosas allí detrás de aquellos arbustos, pueden estar pasando cosas arriba en el pueblo abandonado en el que hemos estado hablando antes, pueden estar pasando cosas donde está Jesús, donde está Miguel y donde está Laura, pero nosotros no lo sabemos. Igual que ellos no saben lo que nosotros estamos haciendo aquí o de lo que estamos hablando.
Entonces tú decides irte. Nos despedimos, nos damos un abrazo, bla, 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 bla. Y yo me quedo, porque necesito quedarme. Entonces tú cuando llegas allí, a la furgoneta, ves evidentemente que dentro hay alguien, siguen allí, y llamas. Y cuando abres la puerta para entrar, te encuentras conmigo. Y yo actúo de una manera normal, como si no te hubiera visto. Claro, tú te quedas mirándome y te preguntas, ¿con quién demonios he estado yo antes? ¿Sabes que me estás provocando una intranquilidad tremenda? Te iba, llegados a este punto, a mandar por donde amargan los pepinos. Pero como eres mi amigo, y espero que seas mi amigo, no te voy a preguntar cómo terminaría esa historia, porque no me interesa. Eso, vete para la furgoneta, abres y a ver qué te encuentras. Y a los muchachos cómo estaban, cómo los has dejado, o si te encuentras algo más. ¿Me dejas tu linterna? Toma, aquí la tienes. Gracias. Llévatela, yo no necesito. Hala, te veo luego, espero. Venga, hasta luego. Chao. Laura, vamos a ahondar un poquitín en un concepto que está saliendo a lo largo de estos minutos y que quizás no hemos definido lo suficientemente bien todavía. ¿Qué es una leyenda urbana? Una leyenda urbana al final no es más que una historia que además recoge los miedos más ancestrales del ser humano, yo creo, y que se difunde de boca a boca, de oreja a oreja durante el tiempo. Evidentemente esa difusión antiguamente era más lenta, porque lo que hemos comentado, no teníamos la tecnología que ayudara a esa rapidez de difusión. Pero ese boca a oreja también lo que llevaba era que se iba ampliando, iba cambiando, y todas esas leyendas evidentemente acaban teniendo algo en común, y es que se repiten a lo largo del mundo entero, de diferentes países, con diferentes protagonistas, pero al final la historia es la misma, ¿no? Mira, habla un sociólogo de la Universidad de Boston, Harold Bloomberg se llama. Él habla del fenómeno ADUA. Es un acrónimo, evidentemente, de la traducción al español, ¿no? Que es, bueno, pues que las leyendas urbanas al final se transmiten de lo que es el amigo de un amigo. Siempre proceden del amigo de un amigo. No hay una fuente directa que nos hable del suceso en sí o del protagonista que lo ha vivido. Suelen ser una advertencia, en cierta manera. Lo que pretenden es avisar, ¿no? De cuidado, no hagas esto porque mira lo que te puede pasar. Fíjate, tú decías que ahora, claro, la difusión de este tipo de historias es mucho más rápida simplemente por la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Pero a mí me parece que tiene mucho mérito lo que ocurría hace décadas, ¿no? Porque es que había historias que prácticamente las encontrabas con más o menos las mismas características en diferentes partes del mundo, e incluso algunas te remontaban a un pasado tremendo y volvían al presente. Os pongo un ejemplo, La Dama de la Curva. ¿Quién no ha oído hablar de la sempiterna Dama de la Curva? Es un clásico, evidentemente la Dama de la Curva existe en todo el mundo. Vayas donde vayas, cualquier país tiene su Dama de la Curva, ¿no? El punto ese de accidentes, ese punto negro, donde de repente o bien un autostopista te para y resulta que a mitad del trayecto desaparece justo en el punto donde se supone que murió en un accidente, o bien no te para pero la ves en el punto donde falleció, se supone, hace tiempo. En cualquier caso, repetimos ese esquema de advertencia, ¿no? Cuidado con esa curva, cuidado con ese punto porque yo morí ahí. Es en cierta manera un aviso para que la gente no cometa el mismo error. Pues a lo que iba, Laura, es que claro, esta historia no es moderna, es una historia muy antigua, tan antigua, que hace siglos no era conocida como la Dama de la Curva. Era conocida como la Dama de la Grupa, porque la encontraban en los senderos, los caballeros que iban a lomos de su caballo, y de repente aparecía esta señora en la curva, en donde fuera, al lado de un árbol de los muchos que hay en este bosque, y de repente, en vez de montarse en el coche, lo que le pedía era montarse en la grupa. Y la historia era exactamente igual, acababa ocurriendo lo mismo, de repente gritaba, desaparecía, ahí me mataron, me violaron, tal, en fin. Es una historia que ha atravesado los siglos y que se ha mantenido prácticamente intacta, con diferentes matices. Y se han ido hasta el día de hoy. modernizando. O sea, además lo bueno de las leyendas es eso, ¿no? Que van incorporando nuevas cosas. Cuando evolucionan con el tiempo, incorporan desde nuevos detalles hasta pues modernizaciones, como es el caso. Ya que estás hablando de modernizaciones, vamos a las modernas, a las que se sirven de las tecnologías que tenemos a disposición. ¿Quién es Momo?
Es un personaje muy inquietante, fíjate, es un personaje que nace en un grupo de Facebook donde se reta a los integrantes a entablar comunicación con un número desconocido, a pesar de venir acompañado el mensaje de una advertencia que dice que pues, este número de teléfono te contesta con imágenes violentas, con imágenes agresivas, con amenazas, incluso revelando información personal que lógicamente genera una gran inquietud en el que la recibe, ¿no? ¿Qué es Momo? Momo es un personaje de aspecto realmente aterrador. Comparte, de hecho, con Slenderman esa falta quizás de facciones. En este caso sí que tiene ojos, pero son 2 ojos saltones. También tiene esa piel pálida y una especie de sonrisa siniestra que no corresponde a la de un humano, desde luego. La policía, de hecho, ha llegado a advertir de que cuidado, que es mucho más que un juego online, que es un reto que lo que hace es poner a las personas en serio peligro, porque además, de hecho, fíjate que lo que hacen es pedir al usuario que registre ese número de teléfono en su teléfono para que pueda contactar contigo ese personaje a través de WhatsApp. Se supone que es un rostro de una mujer deformado. Desde luego hay que verlo porque no sé exactamente qué es lo que es, pero parece un monstruo, no parece una mujer, desde luego. Dicen que Momo, de hecho, la respuesta más votada sobre la historia de Momo cuenta que alguien en un país hispanohablante tomó la fotografía de una cuenta de WhatsApp cualquiera y lo que hizo fue deformar esa fotografía y ponerle esos ojos inquietantes y esa sonrisa inquietante. Lo que comentan es que el youtuber Rakebot, con más de 500.000 suscriptores, publicó un vídeo en su plataforma el 11 de julio que vieron más de 1,5 millones de personas, para ser exactos, y que a partir de ahí es donde surge y se crea el fenómeno de Momo. Dice sobre todo que está vinculado a 3 números de teléfono, uno que procede de origen japonés, otro colombiano y otro mexicano. O sea que, bueno, divertido. La verdad es que el personaje físicamente es desagradable. De hecho, dicen que a ver qué vas a decir, a quién se parece. No, se parece, no voy a comparar a nadie físico. Vale. Es que ya te voy a venir. No, dicen que está inspirado en una escultura de la mujer pájaro japonesa que se expuso en 2016 en la Galería de Arte Alternativo de Ginza, en Tokio. O sea que probablemente tiene un origen ya ancestral, un origen que parte de una exposición sobre fantasmas y espectros ya de por sí. Mira, has despertado las bestias, porque aquí están Jesús y Miguel a punto de saltar el micrófono, peleándose porque quieren hablar. Sí. No, pero esto, Laura, lo comentabas perfectamente y lo más terrible de esta historia viral de Momo es que desde esos números de teléfono a los usuarios les llegan retos que deben superar, retos muy violentos, que además, digamos, que empiezan de forma muy liviana y van ascendiendo en violencia. Y hace poquitas semanas, un par de semanas, salía una noticia en la que resulta que un matrimonio francés denunció a YouTube, a WhatsApp, a una web de contactos y al Estado francés, acusándolos de ser los responsables de la muerte de su hijo por no controlar precisamente estos retos de Momo. Esos padres se encontraron a su hijo en su cuarto, en su habitación, colgado, con el cinturón, ahorcado, con el cinturón de su kimono de judo. Un suicidio. Pero los padres están convencidos que ese suicidio tiene que ver con el reto de Momo. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que su hijo no tenía ningún problema, era un chaval muy alegre y muy vital, que no tenía ninguna razón para suicidarse, excepto que estaba vinculado a estos retos de Momo, había realizado varios de sus retos y el último tenía que ver precisamente con esto, con el ahorcamiento. Miguel, que la Fiscalía de Tabasco llegó a colgar, de hecho, un aviso público donde, aparte de dar un número de teléfono y un mail para que la gente pudiera denunciar ese contacto de este personaje mitológico, como la queramos llamar, ponía, por ejemplo, 5 puntos importantísimos, que es peligroso. ¿Por qué? Porque puede sacar y robar información personal, incita al suicidio y a la violencia, acosa al personaje que recibe los mensajes, extorsiona y genera incluso trastornos físicos, psicológicos como ansiedad, depresión o insomnio. O sea que vamos. Fíjate que hasta el punto de que el gobierno de Pakistán actualmente está cambiando su legislación para que viralizar o enviar el reto de Momo sea delito. En estos momentos el gobierno de Pakistán está cambiando su legislación para que esto constituya un delito. Hombre, yendo al caso que has comentado,
por mucho que digan los padres, a mí me da la sensación de que si el chaval se acaba ahorcando y tal, algún problema tenía. No creo que fuera una cuestión de echar la culpa. Edad, el problema es que los adolescentes es una edad que todos sabemos que están contra el mundo, ¿no? Que piensan que el mundo está contra ellos. Entonces, cualquier cosa que les pongas por el camino de este estilo, si el chico no está muy centrado y tiene algún tipo de problema, pues bueno, es blanco y en botella. Pero es que la trampa en esto es que los retos van de algo liviano, algo estúpido, a algo cada vez más violento. Y es como... Es lo mismo que pasa con la ballena azul, de hecho, que es otro de los grandes... Bueno, cuidado, pero la ballena azul, que creo que la comentaremos en un ratito, no empieza de manera muy liviana, porque directamente te dicen que cojas un cuchillo y te empieces a hacer... Es más agresivo. Claro. O sea, que ahí hay leyendas urbanas, algunas protagonizadas por seres muy desagradables como los que estamos hablando, ¿no? Y hay otras que son seres desagradables pero que realmente no vemos. Más o menos intuimos, ¿no? Como son los visitantes nocturnos. Pero dentro del fenómeno del visitante nocturno hay precisamente una casuística, no sé si llamarla paranormal, sin explicación, extraña, que es tremenda y que muchos investigadores no solo asocian a lo paranormal con casos, con datos, con detalles verdaderamente concisos, sino que incluso en ocasiones lo ligan a un fenómeno controvertido, polémico, siempre atractivo, como es el fenómeno extraterrestre. Y si hay una persona que ha estudiado este asunto hasta la saciedad, que ha escrito muchos reportajes, ha dado muchas conferencias, ese es un queridísimo compañero, un queridísimo amigo que todos conocéis, que es Josep Guijarro, que ya quedé con él en que le iba a llamar, y yo me imagino que debe de estar en el cuarto de baño pensando en mí, porque ya se nos está haciendo muy tarde, especialmente para él. Así que, si os parece, me gustaría que Josep pues participara. Le voy a dar un toque a ver qué cuenta. Hola. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que te comenté hace unas semanas que nos veníamos a un bosque, siguiendo la pista de las leyendas urbanas. Evidentemente en un bosque, pues ya sabes que la que tiene pues una importancia mayor es la de Slenderman. Así que aquí estamos, Miguel, Laura, Jesús, creo que Teo también anda por ahí, porque lo he dejado hace unos minutos. Y bueno, pues hablando de estas cosas, evidentemente ha salido el tema de las leyendas urbanas y especialmente de los visitantes nocturnos, que también tiene mucho que ver con las leyendas, y es un tema que tú has tocado hasta la saciedad. Por eso te molesto a estas horas. Pues me alegra que me llames, aunque yo no estoy tan seguro de que los visitantes de dormitorio sean una mera leyenda. Sí, señor, eso me gusta, que se vea que no estamos hablando a veces de que las leyendas urbanas a veces tienen una base que pierde lo de leyenda, y lo de urbana a lo mejor no, pero tienen la pátina real. Venga, cuéntame. No, lo de urbana seguro que lo es, pero yo les llamo así coloquialmente los casos J. La J es de jodidos, porque no sabes muy bien dónde enmarcarlos. Podrían parecer, en efecto, leyendas urbanas, pero a medida que uno tira del hilo, no sabe muy bien si ponerlas dentro de la carpeta de los expedientes paranormales, si meterla dentro de los expedientes ufológicos, porque como tú bien sabes, Lorenzo, cuando todo esto arrancó en España, estoy remontándome al año 1987, cuando aparece en el mercado un libro que se llama Intrusos, se publicó con ese nombre aquí en España, de Bad Hopkins, pues empezaron a salir en todo el territorio casos de personas que decían que en el lugar más íntimo de su casa, ¿no?, que puede ser el dormitorio, pues veían unas entidades, todas ellas muy parecidas. Se hablaba de seres de 1,20 m, como mucho, de altura, con la cabeza grande, con ojos rasgados hacia el exterior, negros, oscuros. Daba miedo simplemente imaginarlos, y que después de perder su recuerdo consciente, pues aparecían de nuevo en sus casas, no sabiendo muy bien si se había tratado de una simple pesadilla, porque muchas veces en sus brazos, en sus piernas o en su cabeza aparecían heridas que surgían después de aquellos extraños sueños, y después de las hipnosis, pues lo que se describía era ciertamente aterrador. Y no estamos hablando de un delirio, de un sueño, sino que realmente los testigos estaban viendo lo que decían ver.
Sí, y en la mayoría de los casos describían como una luz aparecía en sus habitaciones, el marido o la mujer, dependiendo de si el protagonista era un hombre o una mujer, no podía mover su cuerpo, veía que su marido o su mujer, dependiendo del caso, tampoco era consciente de lo que estaba sucediendo, y a partir de aquel momento, de esa luz que a veces era en la pared, a veces surgía de ninguna parte, aparecían estos seres que la tocaban o lo tocaban y le llevaban, insisto, a una estancia ovoide de apariencia muy aséptica, en la que generalmente se le hacía una especie de reconocimiento médico. Y esas experiencias no eran únicas, sino que se prolongaban a lo largo del tiempo, y generalmente desde la infancia hasta aproximadamente los 30-35 años de edad. Con lo cual, imagínate ser tú protagonista de unas de esas historias, estar, pues eso, durmiendo o poniéndote a punto para dormir y ser protagonista de la aparición de esos extraños seres en tu habitación. Mira, lo que estás contando me está dando tanto calor que, Miguel, por favor, abre la ventanilla del coche porque ya está empezando esto a caldearse demasiado. Venga, ahí vamos. Josep, vosotros hay un tiempo, dejando el libro de Intrusos a un lado, ¿no?, que quizás es la génesis de ese fenómeno que se conoce como visitante de dormitorio, pero tanto tú como el Premio Planeta Javier Sierra estuvisteis durante un tiempo investigando en profundidad esta temática y le denominasteis, además, con un acrónimo bastante particular, el síndrome Diana. ¿Qué era esto y por qué lo relacionabais tan directamente con el fenómeno extraterrestre? Pues fíjate que es curioso, porque en España empezamos a recoger, no te exagero, centenares de casos a los que pasábamos un mismo formulario para crear una especie de protocolo de actuación a nivel de encuesta, y nos dimos cuenta que si bien la mayoría de ufólogos relacionaba todo esto pues con una experiencia de abducción, es decir, con el secuestro de seres extraterrestres a seres humanos, aquí se daban circunstancias muy, muy curiosas que no encajaban con lo que podría ser una casuística ovni particular. De ahí que habláramos del delirio individual de la agresión nocturna alienígena. Primero porque las visiones eran delirantes, es decir, estábamos hablando de apariciones de seres hipotéticamente de otros planetas en grandes núcleos urbanos sin que nadie se apercibiera de la presencia de platillos volantes, sin que nadie se apercibiera de la existencia de luces o de la existencia de los mismos seres, ¿no? Son contados, con los dedos de una mano, los casos que podrían, encajar con una descripción meramente ufológica, es decir, que habrían otros testigos que corroboraran el incidente. De ahí que habláramos de individual. Eran experiencias únicas, que si bien todas ellas eran muy iguales, era aburridísimo estudiar este tipo de casos porque todos se cortaban por el mismo patrón, pues estaba claro que algo objetivo debía de haber en esas experiencias. Hablábamos de la agresión porque siempre el testigo describía pues que aquellos seres no venían con un propósito benigno, instructor o como en el caso de los contactados, ¿no?, mesiánico, por traer un mensaje de esperanza, y era nocturna porque todas las experiencias acontecían de noche, rara vez, ¿no? Uno se pone a dormir en el dormitorio de día, salvo que seas vigilante nocturno o médico, o enfermera, o Miguel Pedrero, claro. Y alienígena porque la descripción de los seres era así. Pero nosotros entendimos, tanto Javier como yo, que debía de existir un estímulo real en todas esas experiencias. Es decir, no hablábamos de meras alucinaciones. Josep, y estás hablando de casos, ¿no? Porque a vosotros os llegaron cientos de casos. No te quiero quitar mucho más tiempo porque son ya horas un tanto prohibitivas y sé que además ahí tienes familia que te reclama, pero vamos a ver.
si tuvieras que destacar un caso, ese caso que os marcó de una forma especial, ¿cuál sería? Es complicado, pero mira, yo creo que tanto Javier como a mí hay uno de los casos que empezamos a estudiar al inicio, allá por el año 1991, que ocurrió en la isla de Gran Canaria, en una mujer que efectivamente protegimos con el seudónimo de Judith, una mujer que inició su experiencia con una abducción clásica. Ella conducía su coche desde una población que está situada en Telde, y en la curva de deceleración de la autopista entró en una niebla muy espesa, sintió como el volante actuaba sola, de hecho dejó el volante y un tubo de luz la abdujo hasta el interior de lo que entendería una estancia de tipo ovoide. Sus recuerdos se nublaron hasta que reapareció en un lugar muy inaccesible, situado en lo alto de una montaña, se llama la Caldera de los Marteles, donde un conductor golpeaba la ventanilla de su coche diciendo si se encontraba bien. El coche estaba medio fuera y medio dentro de la calzada, con el capó muy caliente, y la mujer le dijo que se encontraba bien. Empezó a mirar su bolso por si la habían robado, se dio cuenta que el dinero estaba intacto, puso en marcha el vehículo, y hasta que no realizamos la hipnosis, porque aquello derivó después en toda una serie de visitas muy curiosas en su dormitorio, en el que aparecieron también esas marcas en sus brazos, y que existían pues elementos objetivos que permitían decir que alrededor de aquella casa estaban sucediendo cosas bien extrañas. Pues yo me fui allí en julio de 1993 y tuve mi propia experiencia, ¿no? Entonces aquello objetivamente me marcó muchísimo. Claro. Josep, no te voy a molestar más. Solo quiero decirte una cosa que, en fin, la vas a entender muy bien. Que te echamos de menos. Que te echamos de menos mucho, y que espero que a partir de 2019 te vengas de viaje con nosotros. Pues espero que sí. Ya sabes que me apasionan los viajes, y si además es en buena compañía, pues ¿qué más se puede pedir? Pues ahí estarás y ahí estaremos. Un abrazo, hermanito. Nos vemos pronto. Un beso para ella. Se despiden aquí todos de ti. Hasta pronto, Josep. Chao, chao. Y buen viaje. Gracias. A ver, Miguel, que extrañamente, estás muy callado. Hay un fenómeno que, si bien es cierto que ya lleva unos cuantos años, en los últimos tiempos se está mostrando casi como la última gran casuística a seguir. ¿Qué es eso de la gente sombra y por qué? No agente, de la gente sombra, y por qué se vincula a las leyendas urbanas. Bueno, porque muchos antropólogos han querido vincular este fenómeno al de las leyendas urbanas, pero lo cierto es que hay un montón de testimonios, yo te diría millones de personas, que se han encontrado en sus espacios más privados, es decir, en sus propios cuartos, con esta gente sombra. Y de todos estos aparentemente seres de otras dimensiones o seres espectrales, hay uno que destaca por encima de todos, que es el hombre de negro. Es una figura icónica, arquetípica. Es un tipo muy alto, delgado, ataviado completamente de negro, con una capa también negra, y que su rostro es blanco, prácticamente cadavérico. Bueno, pues esta imagen arquetípica o icónica ha sido observada por millones de personas en todo el mundo, como digo, en sus espacios más privados, en sus propios cuartos. Desde finales de los 90, un montón de investigadores han ido recogiendo en todo el mundo, sobre todo en el ámbito anglosajón, cantidad de casos de este tipo. Y estoy convencido de que tú te has traído alguno. Sí, yo me he traído... Yo estoy convencida de que más de una le gustaría. Menos mal que tenemos ese punto de humor negro femenino, porque si no, aquí más de uno está buscando un retrete ahora mismo. Yo me he traído unos cuantos. Se empezó a hablar de este fenómeno en el año 1997, cuando un grupo de investigadores estadounidenses recogen varios de estos casos. Pues precisamente en ese mismo año, en el año 1997, una española que se llama Emma, entonces tenía 20 años, estudiaba en la universidad y se alojaba en un colegio mayor en Granada. No tenía absolutamente nada que ver con estos temas, ni sabía nada de la gente sombra, ni del hombre de negro que acabamos de describir, y sin embargo vivió una serie de experiencias, bueno, me río yo del ente, absolutamente aterradoras. ¿La tienes ella? Sí, claro que la tengo. Esto comienza una noche
cuando ella observa una presencia extraña que incluso se tumba en su cama, y ella nota como algo invisible se tumba al lado de ella, ¿no? Solo empieza a llamar muchísimo la atención, no le sucede una noche, sino varias. Luego empieza a sentir un frío intenso hasta el punto de que el director del colegio mayor lleva unos técnicos para ver por qué en esa habitación hace tanto frío, ¿no? Y no se lo explican, a pesar de tener la calefacción a tope, hace un frío absolutamente enorme, hasta que en una ocasión, cuando se está lavando los dientes, ve a este personaje en su habitación, un tipo alto, vestido de negro, rostro cadavérico, que se esfuma delante de ella, se desmaterializa delante de sus ojos. Y a partir de ahí, bueno, empieza a pasar de todo, golpes, sonidos en la habitación, luces que se encienden y se apagan, la presencia de este tipo de negro que aparece ante ella en diversas ocasiones, hasta que una de esas noches le sucede algo absolutamente terrible. Ella estaba acostada, boca abajo, en su cama, cuando siente que un peso enorme se le pone encima. Vamos a escuchar a la propia Emma cómo nos lo contaba. Le voy a dar al play en mi teléfono móvil y vamos a escucharla. Pues venga. Yo he llegado a casi asfixiarme, porque me pilló durmiendo boca abajo en una de las ocasiones. Y el peso me hundió la cara totalmente contra el colchón y casi no podía respirar, aplastándome, y de hecho me salieron morados y todo en la cara. Mis amigas me decían, pero es más, eso que te has quedado dormida, una mala postura, tal. Y yo, pero vamos a ver, si tenía los ojos abiertos, si es que el ojo lo tenía abierto, y por el rabillo del ojo yo sentía que había algo, y además escuchaba el colchón como iba progresivamente hacia abajo, y el ruido que producía ese peso hacia abajo. Voy a hacer de Jesús. ¿No puede ser una parálisis del sueño? Espérate, te voy a decir Vale. por qué no. Primero, porque según esta mujer estaba completamente despierta. Segundo, porque sintió ese peso y le provocó heridas y moratones en el cuerpo y en la cara. Es decir, que había un... Vale, entonces no, ya no hablamos de parálisis del sueño. Había un fenómeno real, pero este es casi el principio de la historia, porque unas noches después le ocurrió algo verdaderamente terrible. Dale. Entonces vi como a mi espalda estaba un hombre de pie, y le pude ver los zapatos negros, cómo brillaba, porque tenía encendida una estufa, porque claro, el frío era radical en mi dormitorio. Pues con la luz que desprendía esa estufa, le vi que brillaban en los zapatos. O sea, es que fue real totalmente. Le vi los zapatos, los pantalones negros, y cuando ya había sobrepasado un poco la capa, iba casi llegando por encima de la rodilla, sentí que me impedía que subiera hacia arriba con la mirada, o sea, me controlaba hasta donde yo podía ver. Y entonces, en ese momento, fue cuando sentí como que me despedía de mi cuerpo, ese ser o lo que fuese, me empujó contra lo que era una especie de luz que se movía, parecía una espiral de luz, y vi como que él ya no podía mirarlo más, era como que él me estaba impulsando fuera de mi cuerpo, y noté que mi espalda pues se contraía porque me estaba haciendo daño, porque que tenía que salir. Y ya una vez fuera de mi cuerpo, miré hacia la luz y vi que me estaba absorbiendo la luz. Era como si fuese una atracción total, y yo no quería irme. Yo decía, esto es la muerte, esto me estoy yendo, me estoy muriendo. La verdad es que escuchamos testimonios y nosotros lo que hacemos es ofreceroslos a vosotros para que sepáis que hay gente que tiene este tipo de vivencias y que muchas veces le cuesta muchísimo contarlo. Es decir, nosotros, en este caso Miguel, casi es ese último clavo al que aferrarse, porque necesitan que alguien les escuche. Y no solo eso, necesitan que alguien les explique qué es lo que les ha ocurrido. Yo no sé si dicen... Exactamente, yo no sé si dicen su verdad o dicen la verdad. No lo sé. Lo que está claro es que hablan siempre con esa verdad por delante, buscando ayuda. Lo que pasa, Miguel, es que no siempre, cuando hablamos de gente sombra, fíjate, estamos en el entorno, como decía Josep y Laura comentaba antes, entorno más íntimo que uno tiene en una casa, que es el dormitorio, pero no siempre se producen casos en el interior de un dormitorio. Espérate. Vale, me espero. Porque este caso tiene un giro tremendo. Después de esta experiencia en la que ella siente que ese ser oscuro, ese hombre de negro, trata de separar su espíritu, su alma de su cuerpo, al día siguiente, justo al día siguiente, Emma descubre algo muy extraño en su propio cuerpo. Bueno, al día siguiente tenía en el brazo izquierdo, que me pegaba justo al lado de donde él estaba, porque él se me puso en la parte de mi cuerpo, la parte izquierda, pues ese brazo izquierdo
se me inflamó y me salió como una serie de granos rarísimos que me llegaban hasta la axila. Total, al final se me puso tan mal el brazo que me asusté y tuve que ir al médico. Bueno, pues el médico me dijo que era un herpes que sale cuando te quedas sin defensa. A mí jamás me había salido un herpes. El médico me explicó que seguramente, porque me tuvieron que hacer análisis de sangre, mi sangre estaría sin defensa. Pero al día siguiente, vamos, el día de antes estaba perfectamente y al día siguiente, después de la aparición, sin ninguna defensa. Y eso fue lo que más me chocó. Entonces me hicieron los análisis de sangre y efectivamente no tenía glóbulos blancos, me había quedado cero, sin defensa. Justo después del encuentro con esta entidad se queda sin ningún tipo de defensa y estuvo a punto de fallecer, 2 meses de tratamiento muy duro y estuvo a punto de morir. No es el único caso, me he encontrado al menos con 4 casos más de mujeres que se han encontrado en sus propios cuartos con estos hombres de negro y que al día siguiente están prácticamente sin defensas y tienen que someterse a un tratamiento muy duro. Otro caso muy interesante, Nuria Vicente. Ella se puso en contacto conmigo absolutamente desesperada porque su madre sufría las apariciones de una entidad, de uno de estos hombres de negro, en la privacidad de su dormitorio y le causaba todo tipo de dolencias. Esto comienza una noche cuando esta mujer, la madre de Nuria, siente una presencia que le toca, una presencia oscura y las luces de la casa y la televisión comienzan a encenderse y apagarse, golpes, bueno... Como un poltergeist. Algo absolutamente tremendo. Y a partir de ahí es cuando comienza a recibir esas visitas nocturnas. Como te digo, Nuria, cuando se pone en contacto conmigo, está absolutamente desesperada, busca ayuda para comprender qué es lo que le está pasando a su madre. Otra noche, dice Nuria, he abierto los ojos, me han tocado los pies y dice, era una mano negra que pasaba por encima de mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. A otro día nosotros íbamos a verla. Si vieras cómo estaba, atacado. Tenía un ataque de nervios, llorando. Ayúdame. Y ya me partía el corazón. ¿Sabes cómo la ayudo? Me partía el corazón cuando ella me explicaba todo eso. En un susto de me muerto, me decía. Y yo decía, ¿cómo la ayudo? Joder, yo no sé qué vivió esta señora, pero... Estaba absolutamente desesperada y esto es algo que nos podemos tomar estos testimonios como una cuestión psicológica, como una leyenda urbana, como lo que queramos, como algo real, no lo sé, pero lo que está claro es que a esta gente les afecta y les afecta mucho. Y les ha marcado para toda la vida. Claro, y no es fácil porque van a un médico, les cuentan esto y ¿qué puede hacer un médico? ¿No? Es decir, que están sin recursos para enfrentarse a esto. Pero aunque te lo cuenten a ti, mi pregunta es ¿qué haces? Porque tampoco tienes una solución que darle. Salgamos del ámbito de la habitación y vámonos al exterior. ¿Qué puede pasar también en el exterior, Miguel? Claro, porque esta gente sombra no solamente se presenta en los dormitorios de la gente, sino a veces, en contadas ocasiones, en el exterior y ante grupos de personas. Aquí ya son varios los testigos, no estamos hablando de una persona que cuenta algo, sino que son muchos los testigos. Y a mí hay un caso que me llamó mucho la atención, que en su momento me relató Manuel Domínguez, él es historiador. ¿El cordobés? No, en este caso el granadino, vale. Porque es de Motril, ¿no? Manuel Domínguez es historiador, es profesor de la UNED, ha sido concejal de Cultura de Motril e hijo predilecto de esta misma ciudad, de Motril. Es alguien muy renombrado en esta... Era una broma, conozco a Manuel, es un tío extraordinario, tiene además unos libros dedicados exclusivamente a la historia de su pueblo, Motril, leyendas, tradiciones, y es fantástico, es un hombre que tiene un peso en Granada a nivel, pues eso, ¿no?, intelectual muy importante. Es un tipo fantástico que, como tú bien dices, lo conoce absolutamente todo de Motril. Y él, en los años 70 y 80, recabó una serie de testimonios de vecinos de Motril que a principios del siglo XX, en el año 1905, se toparon con una de estas entidades oscuras, una de estas, o de esta gente sombra, ¿no? Pero yo creo que mejor que os lo cuente yo. Que lo cuente él. Claro, el propio investigador. Pues venga. Sería 1905-1906 aproximadamente, donde en la plaza nos podemos imaginar un Motril oscuro, sin luces prácticamente en las calles, donde en esta pequeña plaza los vecinos empiezan a ver una especie de sombra, de personaje negro, ellos lo llaman espanto, de personaje negro
un vestido, parecías una figura eclesiástica, un fraile, un cura y tal vestido, pero no conseguían ver una imagen, digamos, concreta, una imagen buena de la... Aparecía por una esquina de la plaza y desaparecía por la otra esquina de la plaza. Los vecinos decían que no andaba, flotaba, y además ocurría que en el momento en que aparecía el espanto dejaba de oírse los sonidos. Los vecinos decían que no se oía absolutamente nada, se hacía un silencio absoluto en la plaza. Fíjate, esto es muy interesante. No andaba, sino que levitaba, se desplazaba, y cada vez que aparecía generaba un silencio absoluto. Es decir, no había sonido ambiente, la brisa se paraba, no había ningún tipo de sonido. Naturaleza muerta se llama eso. Esto es una característica de los encuentros cercanos con este tipo de... Es como si fuera una puerta a otra dimensión, en cierta manera, ¿no? A otro espacio-tiempo. Bueno, pues lo interesante, es verdad, Laura, tienes razón, es como si fuera un contacto de alguna otra dimensión con este mundo tridimensional. Sí. Pero aquello se convirtió en un auténtico fenómeno en el pueblo, en esta localidad, en Motril, hasta el punto de que la Guardia Civil tomó cartas en el asunto. Las batidas que se dieron alrededor del barrio, la Guardia Civil montó su vigilancia nocturna, no pudieron de ninguna manera conseguir ninguna prueba, no detuvieron a ningún delincuente, no detuvieron, y la imagen se repitió durante 2 o 3 meses. Al final se decidió pues que era pues una historia de las que contaban los vecinos, pero curiosamente a finales de febrero de ese año el fenómeno una noche aparece igual y se mete como siempre en aquella fábrica ruinosa, pero le siguieron una manifestación de gritos, ruidos y tal, y ahí termina la aparición. Desde entonces la pequeña plaza se conoce en Motril, o conocían los motrileños de la época como la Plaza del Espanto. Fíjate, el espanto, ya hablaremos de espantos y de pantallas también, como son conocidas, por ejemplo, en la Tierra de las Urdes, cuando nos vayamos a recorrer los pueblos malditos, que también vendrán. Pero ya estamos terminando, porque si no, esta noche no dormimos, como tantas y tantas veces nos ha ocurrido desde que abrimos las puertas del Colegio Invisible. A ver, Laura, Jesús, vamos a terminar con una de esas leyendas más actuales y posiblemente más agresivas, la ballena azul. ¿Qué es esto, Laura? Bueno, es un reto que dura 50 días. Aquí sí que realmente es un elemento que surge en las redes, pero que te plantea retos continuos y a cuál más bestia, más salvaje. O sea, es mucho más fuerte que lo que podía ser Momo, ¿no? Preocupa mucho cómo termina, sobre todo, porque suele terminar con la muerte de gente, siempre, o casi siempre. Invita a niños y adolescentes y hay que superar 50 pruebas, para ser exactos, 1 por día. Obligan al principio igual a despertarte de madrugada para mirar vídeos de terror, o incluso cortarte el brazo con una navaja, o acercarse al borde de un precipicio. Y la última, normalmente, consiste en eso, en el suicidio saltando desde un balcón. No creo que tenga nada que ver con el balconing de los ingleses, desde luego. Y en cualquier caso es un fenómeno que se ha extendido rápidamente por internet y las redes, que es lo que suele ocurrir actualmente. Hay un grupo en España que tiene más de 15.000 miembros y seguidores. Los hay en inglés, en portugués, en francés, en ruso. Es decir, es un fenómeno que corre como la pólvora por YouTube, por Facebook, Twitter y otras redes. Existe mucha confusión sobre el origen, pero el número de muertes, desde luego, va en aumento y es muy peligroso. En este caso, sobre todo, el eje parece ser que está más en Rusia, aunque también nuevamente en México, Brasil y Colombia. Son quizás los países donde este fenómeno ha llegado a cuotas más altas y más preocupantes. En cualquier caso, yo creo que es otro de estos fenómenos que hay que ir con mucho cuidado, porque lo que más preocupa sobre todo es que va a ese núcleo de niños o de adolescentes cuya personalidad es muy sensible a este tipo de retos. Hay que ir con cuidado y además hay que hacer lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo, que es hablar de ello para que se sepa la realidad que hay detrás y el peligro tan tremendo que tiene. De hecho, como decía Laura, el origen es realmente confuso, aunque se ha, digamos, acusado a un posible autor. Estaríamos hablando de un ex estudiante de psicología, de Philip Budeikin, que tenía un objetivo muy claro cuando él habló, precisamente a raíz de este juego, que era, y da bastante miedo, limpiar la sociedad.
de determinadas o de posibles víctimas. De hecho, fíjate hasta dónde han llegado los extremos del tema de la ballena azul. Precisamente Laura hablaba o avisaba de sus peligros y de sus riesgos, que la periodista rusa Galina Mursalieva contabilizó entre los años 2015 y 2016 más de 130 suicidios vinculados a este macabro juego, tan solo en Rusia. Luego es verdad que en países latinoamericanos también ha tenido pues esta terrible acogida y ha llegado hasta extremos de hablar de una especie de campaña de desinformación, porque son muchos los rusos que creen que este juego de la ballena azul es una operación de inteligencia llevada adelante por el presidente Putin a fin de justificar la censura y la restricción de acceso a Internet. Lo cierto es que, como digo, este posible autor, este que fue acusado de autor, Budeikin, confesó que fue él el que creó el juego en 2013, como decía, para limpiar la sociedad, y al referirse a las víctimas decía que si realmente lo hizo era para que murieran felices. Les di lo que no tienen en la vida real: calidez, comprensión y comunicación. Pensemos, perdona, te he interrumpido, Nego. Pensemos que muchos de estos grupos, muchas de estas actividades y de estas leyendas surgen en lo que se denominan los grupos de la muerte, que son grupos ya donde se unen esos adolescentes con ganas ya de crear esa especie de fábulas y de seguir esta especie de movimientos. Sí, por terminar un poco, decir que su creador, o este posible creador, fue condenado a 3 años de prisión por la justicia rusa, y no solo eso, sino que se rumorea que precisamente pues murió, se suicidó en su propia celda en 2017, aunque no está confirmado. A efectos oficiales murió de una sobredosis. Fíjate, Jesús, ¿no? Que parece que es un fenómeno que nos pilla un poquito lejos, ¿no? Geográficamente hablando, pero es que el 2 de noviembre de 2018, es decir, como aquel que dice antes de ayer, en nuestro propio país, concretamente en una localidad tan conocida como es Puerto Banús, un joven de 14 años se ha suicidado. Y la Guardia Civil está investigando precisamente si está vinculado al fenómeno de la ballena azul, porque todo parece indicar que tiene que ver con este asunto. Y esto es en nuestro país. Efectivamente. Yo creo que si hay que sacar una conclusión de todo este tema es precisamente que los padres tienen que estar muy atentos a que sus hijos no se metan en este tipo de actividades y controlar un poco, porque a veces quizás pasan muchas horas enganchados a los ordenadores y no sabemos dónde están realmente. Chicos, yo creo que ha llegado el momento de que os vayáis. Y digo que os vayáis porque yo me voy a bajar del coche, voy a buscar a Teo. Entiendo que se habrá venido en coche también y me iré con él porque quiero recorrer este bosque en soledad. Pero antes sí me gustaría decirles a quienes estáis ahí, deciros a quienes estáis ahí al otro lado de, como decimos siempre, de lo que sea, que tenemos muchas vías para que interactuéis con nosotros. Mirad, a mí me encantaría que quienes nos escuchan nos hablen de su leyenda urbana favorita, de si hay una leyenda urbana que han tomado como real, lo que quieran. Tenemos muchas formas de contacto: el Colegio Invisible, @podiumpodcast.com, en Twitter estamos en @coleinvisible, en Facebook estamos en el Colegio Invisible. Es decir, ahí nos podéis ir contando absolutamente todo lo que queráis, porque para nosotros es una forma de, bueno, en cierto modo conectar con una realidad que está ahí al otro lado y que nos permite también salir de estos entornos en los que a veces, pues, salvo Laura, que decimos siempre que es el más valiente, los demás estamos un poquitín acongojados, ¿no? De todas maneras, Loren, yo creo que incluso sería bueno que si la gente ha vivido casos del perfil que sea y quiere que contactemos con ellos, también es una manera donde nos pueden dejar pues el método de contactar con ellos para que nos expliquen vivencias que hayan podido tener de cualquier cariz y de cualquier temática. Y que además nosotros vamos donde sea, donde nos digan, ahí vamos, incluso hasta sus propias casas si están viviendo algún tipo de fenómeno extraño o lo que sea, para allá que vamos, siempre con el capitán Pedrero delante, que es el que saldrá corriendo en cuanto se entere de que hay alguna cosa extraña. Chicos, os dejo, me voy del coche, tirar para adelante ya, es el sendero para adelante, no perdáis, porque si os vais a la izquierda o a la derecha, os metéis en el bosque y quién sabe lo que os podéis encontrar. Que nos oímos dentro de 15 días, recordadlo quienes estáis ahí al otro lado. Dentro de 15 días estamos de nuevo en el Colegio Invisible. Os dejo y me voy a caminar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Teo, ¿dónde estás, Teo? Paseando por este bosque a mí me recuerda a algo que ocurrió hace ya años en España, en el año 1947. Decían que era una leyenda urbana. Contaban que Manuel Requena Carmona era un pastor que estaba acostumbrado a caminar con su rebaño de ovejas por la alta montaña.
Él sabía perfectamente que cuando las nubes se agarraban a las cumbres era un síntoma de que había que salir corriendo de allí cuanto antes, porque la tormenta en alta montaña, todo el mundo sabe que puede ser muy peligrosa. Lo que ocurre es que descendiendo por los senderos que él se conocía a la perfección, se dio cuenta de que le faltaba una oveja. Y por aquel tiempo, una oveja suponía estar una semana sin comer. Oyó el lastimero balido del animal en la lejanía. Entonces fue consciente de que si la dejaba, perdía esa cabeza de ganado. Y si subía, tendría que quedarse en el refugio, porque si no, lo pasaría muy mal. La tormenta se avecinaba. Él fue a por su oveja y, siendo consciente de que todavía quedaba un poco para que llegara la tormenta, la introdujo en el interior de un saco que llevaba atado a su cintura y se la echó a las espaldas. Y empezó a bajar el sendero. Y el vuelo de Manuel empezó a notar, conforme avanzaba, que aquel saco cada vez pesaba más. Pensó que podría tratarse del cansancio. Pensó que en un momento determinado era su propia sugestión por el entorno que caminaba, ese entorno en el que los antiguos hablaban de dioses y de demonios que corrían a sus anchas, pues pensó que todo esto era sugestión. Pero de repente se dio cuenta de que el saco cada vez pesaba más. Y llegó un momento en que, quizás ebrio de miedo, dejó el saco en el suelo y lo abrió. Hay que decir que previamente el animal ya no se quejaba, ya no mostraba esa herida, esa pata rota que tenía cuando la había encontrado. Y cuentan las crónicas, o cuenta la leyenda en este caso, que cuando abrió el saco de allí salió no una oveja, sino la cabeza de un macho cabrío con los ojos encendidos en rojo, que literalmente le dijeron a Requena: peso, Requena. Y Requena, como alma que lleva el diablo, salió corriendo por el sendero, bosque abajo. Esta es la leyenda urbana. Leyenda que se hizo realidad en el año 1947, en la forma de José Pancho Campo en Garganta la Olla, el pastor que vio al diablo. Y él sí asegura que una noche de tormenta, estando en el refugio, oyó como alguien se quejaba en el exterior. Ese alguien llamó a la puerta, él abrió e invitó a una monja, porque así creyó que era, que iba camino del monasterio de Yuste, que se cobijara con él junto al fuego. Cuentan las crónicas que cuando José Pancho Campo fue a azuzar a la lumbre, se dio cuenta de que aquella monja tenía patas como las cabras. En ese instante, aquella criatura del infierno, de donde viniese, salió corriendo del refugio. Y desde entonces, y hasta el último día de su vida, José Pancho Campo aseguró que aquella noche observó al mismísimo diablo. Con esto os dejamos. Cerramos las puertas del Colegio Invisible. Nos oímos dentro de 15 días. Que seáis, o intentarlo por lo menos, muy, muy felices. Cuenta la leyenda que por estos bosques vaga una niña perdida. Quien se encuentra con la niña blanca, que es así como se la conoce, primero escucha un lamento que puede confundirse con el ulular de un búho o con el sonido de cualquier animal nocturno. Pero instantes después, no hay duda, se trata de un llanto humano, muy débil, un llanto que cada vez se siente más cerca. Se escuchan susurros que piden ayuda. La figura de la niña surge de la oscuridad, haciendo crujir ramas y hojas secas. Poco a poco se acerca. Extiende su brazo desnudo y pálido, pidiendo ayuda. ¿Quién no ayudaría a una niña así? Los que no lo hicieron son los que cuentan lo que acabáis de escuchar. Hombres y mujeres que lograron escapar cuando sintieron las uñas de la cría atravesar su piel, o que fueron capaces de retirar a tiempo la mirada a unos ojos negros que lloraban sangre. Pero también cuenta la leyenda que la niña blanca abandona estos bosques para dirigirse a otros lugares. Lo único que diré para terminar es que ojalá puedas contarlo.